Organizadores, entiendo que son los estudiantes del tercer año de la licenciatura en Historia. Son los estudiantes del tercer año de licenciatura en Historia que retoman una tradición ya de estas jornadas sociales. Son las sextas. Debemos señalar que no sé por cuántos años no se realizaron, y la memoria que yo tengo del proceso de la jornada de Historia Social, de la última que recuerdo bien, se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, y recuerdo que ese día nos enteramos, o la noche previa, que el profesor Gabriel Salazar había recibido el Premio Nacional de Historia. Y era parte de una alegría colectiva. Tuvimos que cambiar la apertura de la jornada y hacer un homenaje, obviamente, al profesor Gabriel Salazar por el premio. Y Gabriel Salazar había señalado en una entrevista un par de semanas antes en The Critic. Y ahí dijo, le preguntaron, ¿tiene usted interés en ganar el premio? Dijo, sí, tengo mucho interés. Porque, entre otras razones, será posible que mis estudiantes, los que él ha formado acá en la universidad y en algunos pedagógicos donde trabajaba en esa época, puedan enseñar lo que él les transmitió. Porque ocurría que los estudiantes en esa época, los profesores de historia, eran expulsados del colegio o censurados por la autoridad de la universidad. Eso se los digo como contexto, el año 2006, hace 8 años atrás, y estábamos frente a esa situación. Ahora, entrando de lleno a nuestro tema, este es el manifiesto. El manifiesto consistió en una respuesta que dimos un grupo de 10 historiadores a una carta que envió Pinochet a los chilenos cuando fue detenido en Londres. Era inminente su juicio en Inglaterra, y nosotros observamos este proceso como una especie de limpiar su actuación en Chile. Quizás alguien tuvo la esperanza que el hombre pidiera perdón y dijera que desde una posición, cuando digo hombre, de hombre, se disculpara frente a la nación de todo el daño que hizo, un daño que influye en las vidas individuales, en las vidas colectivas, influyó en la vida de todo el Estado, y que dijera quién era, quién había sido, por qué sucedió lo que sucedió. Cuando les digo esto es porque creo que la primera reacción que nos causó a todos los chilenos, o como diría alguien, a los chilenos bien nacidos, fue de indignación. Se volvía a reiterar en las palabras de Pinochet un discurso que nos apabulló desde el 11 de septiembre de 1973. Aquí los culpables de todo lo que había sucedido, además, eran las víctimas de los peores horrores que se habían cometido, como dijo Gabriel en la mañana, durante una tiranía. Y eso es ya insoportable. O sea, no solo haber tenido que soportar el peso de la bota militar, sino que además los horrores que eso contrajo y las múltiples consecuencias que tuvo a nivel de las vidas individuales de los chilenos. Más de 1 millón de chilenos exiliados, etcétera. No les voy a decir lo que fue la dictadura, pero sí podemos, ¿cierto?, en cualquier momento pensar en sus horrores. Para mí, creo que lo más fuerte de todo fue cuando quemaron a los niños en una demostración por ahí en el año 87, 88, que los quemaron vivos. Esto me causó el mismo horror que me causó la semana pasada saber que en México habían probablemente asesinado de la misma manera a 43 estudiantes, a la gente joven. Pero desde esa indignación había que responder a Pinochet. Y sentimos, en la mañana se planteó qué legitimidad, qué representatividad teníamos nosotros. Yo creo que hablamos simplemente desde el oficio. Él escribía una carta histórica y había que responderle desde ahí. Pero además de eso, sentimos como, de nuevo lo dijeron los colegas en la mañana, desde nuestra experiencia. Este fue el horror vivido por varios de los que firmaron, creo que por todos los que firmaron el manifiesto y todos los que se adhirieron posteriormente. Básicamente estamos hablando de una sociedad quebrada, una sociedad destruida, una sociedad rota, una sociedad que tuvo que sufrir por tantos años en el silencio
y silenciosamente todas las atrocidades que se cometían. Pero yo diría que la historia del manifiesto, y en esto habría disentido en la mañana a mis colegas, comenzó mucho antes. Yo creo que comenzó efectivamente más o menos un día después del golpe de Estado. Yo era estudiante en esa época del pedagógico, se nos suspendieron las clases por todo el segundo semestre del año 73, fuimos reincorporados a clases en marzo del 74, pero de alrededor de 9.000 estudiantes, habían como 3.000 o 4.000 que ya habían sido expulsados durante esos 4 meses. Y quedamos todo el pedagógico, solamente 27 estudiantes quedaron en condición de no condicional. Todos los demás estábamos condicionados. Teniendo esa realidad, era difícil, nuestra alternativa, los dilemas que nos presentaba la sociedad de la época era simplemente luchar. Y les voy a decir con mucha franqueza que muchos lucharon incluso quizás sabiendo a sabiendas que podíamos morir en el asunto. Y esto no es poca cosa. Y no estoy hablando de profesores de historia, estoy hablando de estudiantes de pedagogía. Estoy hablando de una juventud que tuvo un sueño, no le habíamos hecho daño a nadie y nos destruían de esa manera. Para los que estudiaban historia había una carga adicional. Ver el Palacio de Gobierno, ver la bandera chilena quemada, ver la Constitución pisoteada. Y eso, en buenas cuentas, es historia. Eso es lo que habían hecho los milicos el año 73. Pero de ahí se desprendía un segundo elemento, y es que a raíz de estas circunstancias, a raíz de la oscuridad, de la opresión, de la persecución, nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y qué estábamos enseñando en historia? ¿Qué historia habíamos enseñado hasta ese momento? Yo creo que ese día, el 11 de septiembre, y posteriormente se nos quebró la imagen de un Estado que nos acogía a todos, de una sociedad que nos acogía a todos. Surgimos chilenos de segunda categoría que además éramos perseguidos, que éramos encarcelados, que éramos exiliados. Y entonces creo que no solo se quebró la Constitución, sino que en el ámbito de nuestro oficio se quebró el relato. Si aquí había un relato que creímos hasta ese momento que era de todos los chilenos, nos dimos cuenta que no era de todos los chilenos. Y en ese proceso es donde caímos presos. En la cárcel nos terminamos de cerciorar de que efectivamente el relato era un relato de clase, era un relato opresivo, era un relato que nos enclaustraba en una visión que coincidía con la visión de los patrones, que coincidía con la visión de aquellos que detentaban el poder, que el relato de la historia del Estado era también el relato de las mismas instituciones que nos tenían presos. Y entonces creo que, como dijo bien Gabriel, desde una experiencia aprendimos la epistemología. Desde una experiencia logramos visualizar lo frágil y artificial que había sido para nosotros el aprendizaje del oficio. Y bueno, con esa carga nos fuimos al exilio. Creo que varios de los colegas que firmaron fueron exiliados y otros fueron perseguidos aquí en Chile, pero en el exilio fundamos una revista con el profesor Luis Ortega y el profesor Gabriel Salazar en Londres, el año 1981, que se llamó Nueva Historia. Nueva Historia porque pensábamos escribir una historia más amplia, una historia más plural, una historia que incluía a todos. Y en segundo lugar, nueva porque ya había una revista de historia que era la revista de la Universidad Católica. Yo diría, si estamos en este momento evaluando el impacto que esto tuvo, podría decirles de una parte que la revista de Historia en este momento es la única revista indexada en Chile, pero la revista de Historia incluso cambió en su planteamiento y acoge nuestros trabajos. ¿No? Se logró ese proceso. Aquí se ha generado un ambiente en que ya no se puede seguir hablando desde una posición de clase, hay que hablar de una posición de nación, de sociedad civil, de conjunto de chilenos que habitan este país. Yo creo que eso fue un gran logro, pero en lo nuestro, la revista Nueva Historia, que como dije se comienza a publicar en el año 1981, se extiende hasta el año 1989. Vale decir el tiempo que restó en nuestra vida de esa dictadura. En esa revista, cuando ustedes la revisan, se encuentran dos elementos. De una parte, saldar cuentas con la teoría, que es lo que hace el profesor Salazar. Y de otra parte, saldar cuenta con algunos procesos históricos de los que teníamos muy poca idea.
tales como la industrialización y la gestación del sector empresarial en Chile, tales como el desenvolvimiento de las relaciones de dependencia en el campo, tales como el problema del salitre, ¿no? El problema del salitre y la economía del salitre. Pero además de eso aparecieron temas nuevos. Aparecieron temas nuevos como los mapuches, aparecieron temas nuevos como la poesía popular, los movimientos de religiosidad popular. Comenzaron a aparecer una serie de nuevos sujetos y temas que también implicaban nuevas metodologías. Ahora, ese proceso, yo creo, de nueva historia se coronó el año 1990 con la publicación de un texto que hizo el profesor Gabriel Salazar, que compiló, que se titula Proposiciones 19, es la revista Proposiciones, número 19, y ese se llama Chile, Historia y Bajo Pueblo. Y creo que en ese texto el profesor Salazar puso con mediana claridad, como siempre lo hace, el principio central de esta nueva historiografía. En Chile no podemos seguir pensando que la historia pertenece solo a los sujetos de poder y a las clases dominantes. La frase que emplea es decir que en Chile pareciera que hay unos sujetos que son más históricos que otros. Por lo tanto, debemos hacer la historia de esos sujetos. Nosotros, por el contrario, pensamos que la historia no se debate solo en la superestructura, sino en las bases. Y las bases, hoy día, por ejemplo, las denominamos de alguna manera movimientos sociales, sociedad civil. Gabriel se sentía incómodo en la mañana cómo describir ese mundo que pensamos llegar. Pero de entonces a ahora, si revisamos una revista de historia, si revisamos lo que es la temática que se discute, estamos hablando de enfermos, de peste, de catástrofes, estamos hablando de historia de niños, estamos hablando de historia de fútbol, estamos hablando de muchas historias que nuestros maestros habrían pensado que no son históricas. Estamos hablando de historia de género, estamos hablando de los afrodescendientes, estamos hablando de la cuestión social, estamos hablando del conventillo, de la vivienda, estamos hablando del campo y la ciudad. Estamos fundiendo y trayendo a colación la historia múltiple y heterogénea de todos los chilenos. En lo personal, yo diría que el compromiso que significó, de una parte, que ni siquiera es compromiso, es simplemente la vida de uno. Yo no, digamos, estar preso, salir exiliado, la vida lo fue marcando, lo marcó una dictadura, pero después de la dictadura venía la segunda reflexión. Podemos seguir dejando que el texto de historia, que el relato histórico nacional, que la configuración de la memoria colectiva se haga desde la memoria de los patrones. Eso creo yo que es lo fundamental. Podemos seguir pensando que la historia no es de clase, que la historia es algo neutro, anodino, que no implica nada. No, yo creo que la historia efectivamente es la que construye esas pequeñas celdas, esas pequeñas visiones que nos capturan desde la memoria y que van estableciéndose como base de nuestra identidad. En buenas cuentas, una buena historia, una historia de todos, debiera proporcionarnos a todos una buena identidad. Y ahí diría yo que lo que nos ha faltado ahora es entrar más de lleno al asunto para emplazar, como dije en la mañana, para discutir, para criticar, para desafiar. Ese planteamiento todavía está presente. Yo creo que, como lo dijo bien un día el profesor Alfredo Jocelyn Hall, en Chile no ha pasado nada desde 1810. Son los mismos los que mandan. Pueden ser de izquierda o derecha, pero son los mismos los que mandan. Y ahí es donde tenemos que pensar por qué las grandes mayorías nacionales no se han empoderado como para ellos ejercer el poder, y desde el punto de vista del oficio, por qué las grandes mayorías nacionales no han sido capaces también de gestar, no una memoria actual, sino un relato histórico que nos comprenda a todos. Yo creo que eso fue mi experiencia del manifiesto. Yo creo que el manifiesto no fue un accidente. Yo creo que el manifiesto recoge una época y un pensamiento, y al mismo tiempo coincide con una plétora de autores, de historiadores, de compañeros y amigos que por sobre cualquier otra diferencia, ya sea ideológica o política, teníamos una cuestión presente. Era necesario hacer la historia de Chile. Pero en segundo lugar, era necesario decirle a los que mandan que no pueden seguir mintiendo con el relato histórico. Gracias.